Aquí tiene la curva de equilibrio líquido-vapor de un componente. El componente número 2, que vamos a llamar a este. Esto representaría el punto crítico, ¿no?, del componente número 2. Y aquí está la curva de equilibrio líquido-vapor. Acá la presión y acá está la temperatura. A mayor presión, la temperatura de ebullición aumenta. Eso ya lo sabemos. O al revés, ¿no? A menor presión, el punto de ebullición del líquido puro disminuye. ¿Qué pasa si esto lo combinamos con otro componente? Vamos a suponer que este sea el componente 1. El componente 1 aquí también tiene su curva de equilibrio del componente 1, líquido-vapor, y ese debería ser el punto crítico del componente 1. Por supuesto que ambas curvas de equilibrio no son iguales, pues no. Cada componente tiene su propio diagrama de fases del componente puro. Cuando se mezclan dos sustancias, se genera una superficie de punto de rocío. Es el punto en donde una mezcla en este caso de vapores, empieza su proceso de condensación. Es decir, si usted tiene una mezcla, vamos a suponer 50% de componente 1, 50% de componente 2. Esa mezcla correspondería a una composición que está más o menos por acá, en cualquier parte de aquí. Cuando usted está en fase gaseosa y usted quiere volverlo líquido, el proceso de condensación se va a desarrollar a una determinada temperatura y presión. Y digo que va a empezar el proceso de condensación porque cuando empiece ese vapor a condensarse, su temperatura no va a permanecer constante. Si la presión está constante, su temperatura no va a permanecer constante. O si la temperatura es constante, la presión no va a permanecer constante. O sea, no es como los líquidos puros, en donde temperatura y presión permanecen constantes cuando se produce el cambio de fase. Aquí no. Aquí uno de los dos empieza a variar. Eso va a depender de cómo usted lo está trabajando. La región en donde se produce el inicio de la condensación de esta mezcla o de cualquiera de esas mezclas de esos dos componentes va a caer sobre algún lugar, sobre esa superficie llamada superficie de punto de rocío, que no es lo mismo que cuando usted tiene una mezcla líquida de dos componentes y ese líquido usted lo quiere volver vapor, o sea, el proceso contrario. Cuando usted tiene un líquido que quiere volverlo vapor, entonces usted tiene que llevarlo hacia su punto de ebullición. El punto de ebullición es el lugar geométrico dentro del diagrama en donde el líquido empieza a vaporizarse y está dado por una superficie que más o menos va así. Entre las dos curvas de presión de vapor de cada una de las especies puras, entre estas dos curvas se forman dos superficies. La de abajo es la superficie de punto de rocío, que es el momento en donde el vapor empieza a volverse líquido. Y la otra es la superficie de punto de burbuja, que es el momento o el lugar en donde el líquido empieza a volverse vapor. Entonces, estas dos superficies hacen que todo el diagrama presión, temperatura, composición se divide en tres grandes regiones. La primera región es la que se encuentra por debajo de la superficie de punto de rocío. Esa región corresponde al vapor de la mezcla, específicamente el vapor sobrecalentado. La región que está por encima de la superficie de punto de burbuja corresponde al líquido de la mezcla, o el líquido subenfriado. Si cae en alguna parte dentro de esa envoltura que han generado las dos superficies, bueno, en ese caso, entonces usted va a decir que su sistema está formado por dos fases en equilibrio, una fase líquida y una fase vapor, pero están en equilibrio. El límite entre el líquido subenfriado y la región de equilibrio líquido-vapor corresponde al líquido saturado. Esta línea que ven acá, que se llama líquido saturado, pues no es otra cosa más que una parte de la superficie del punto de burbuja, mientras que la línea que ven por aquí abajo, que dice vapor saturado, no es otra cosa más que una parte de la superficie del punto de rocío. Si usted imaginariamente hace un corte por aquí, va a obtener un diagrama más o menos similar a ese, solo que un poquito más hacia arriba, nada más. Entonces aquí tenemos un diagrama en tres dimensiones de cómo es un sistema en equilibrio líquido-vapor formado por dos componentes. Bueno, podemos hacer eso solamente para dos componentes, ¿no? Porque si tuviéramos tres componentes ya se vuelve difícil hacer un diagrama, pues necesitaríamos 4 dimensiones y eso sí ya no es posible.